Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos en el día de hoy. El Señor nos guardó durante la semana y nos ha permitido venir este domingo nuevamente por su gracia para adorarle, bendecirle, darle gracias y estar aquí reunidos como hermanos en Cristo, saludarnos y tener comunión unos con otros. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a disponer nuestro corazón para tener una corta reflexión de autoexamen y luego participar de la cena del Señor. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, colocamos delante de ti nuestra vida y suplicamos que disponga nuestro corazón y nuestra mente para recibir este autoexamen de conciencia. Ayúdanos, Señor, a autoexaminarnos y a corregir aquellas cosas que no te agradan, asemejarnos a tu imagen, porque a eso hemos sido llamados y para eso tú nos creaste, para que reflejáramos tu imagen en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Miqueas capítulo 6, libro del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 6, y lo tienen ahí abierto por un momento, en el capítulo 6 de Miqueas. Hoy quisiera hablarles acerca de la humildad, que nos autoexaminemos si realmente tenemos un corazón humilde, si realmente ese cristianismo que profesamos refleja en algo la humildad de Cristo. Una de las cosas con las que más luchamos nosotros los cristianos es precisamente con el orgullo, o dicho de otra manera, con la falta de humildad. Nuestra condición humana, que es caída y de tendencia a hacer siempre lo malo, es de tendencia orgullosa, es de tendencia altanera y altiva. Porque basta con mirarnos nosotros en nuestras relaciones interpersonales y llegamos nosotros que la mayoría de problemas entre los esposos, entre los hijos, entre los padres, es por falta de humildad, es por el orgullo, por la altivez, por la arrogancia, por no querer aceptar nuestros errores, es más por justificar nuestros errores, porque cuando no aceptamos nuestras faltas, eso es orgullo, es falta de humildad. Así que hoy quisiéramos mirarnos nosotros a la luz de la palabra de Dios si realmente estamos siendo humildes. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? La humildad es una virtud dada por Dios que se caracteriza por el reconocimiento de nuestras limitaciones y la aceptación de la voluntad de Dios en cualquier área de nuestra vida. La humildad es una actitud de corazón que se refleja en una conducta externa libre de ego y autosuficiencia. De hecho, la palabra griega para humildad significa humillación de mente. Eso significa la palabra griega para humildad, humillación de mente. Así que yo quisiera volver a leer la definición de humildad. Humildad es la virtud dada por Dios que se caracteriza por el reconocimiento de nuestras limitaciones y la aceptación de la voluntad de Dios en cualquier área de nuestra vida. La humildad es una actitud de corazón
que refleja una conducta externa libre de ego y de autosuficiencia. De hecho, la palabra griega para humildad significa humillación de mente. En otras palabras, la humildad empieza en nuestros pensamientos. Es de allá de donde emana el orgullo, la altivez, o también emana la humildad y la sencillez en nuestra vida. La palabra de Dios ordena a los cristianos ser humildes. Y esto lo vamos a mirar brevemente mirando 3 pasajes bíblicos, a ver si nosotros estamos cumpliendo con esta orden del Señor de procurar la humildad. Ustedes están en Miqueas capítulo 6, ¿cierto? Así que entonces vamos a leer nuestro primer pasaje. Miqueas 6, verso 8. Dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Hermanos queridos, entre las 3 cosas que pide Jehová o que nos manda el Señor está el humillarnos ante Él, humillarnos ante el Señor. Es decir, está el mandato de ser humildes, reconociendo nuestra condición pecaminosa, reconociendo nuestra indignidad, nuestras limitaciones, nuestra pequeñez delante del santo y poderoso Dios. Noten nuevamente lo que dice el texto. Oh hombre, Él está hablando al pueblo. Habla en singular, pero es una manera de expresarse a todos los hombres de la tierra, especialmente a su pueblo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios siempre nos enseña y nos muestra lo que es bueno, lo que debemos hacer. Y luego dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Y expresa solamente 3 cosas. La primera de ellas es hacer justicia, es decir, vivir de acuerdo a las normas de Dios de manera justa y correcta, no haciendo violencia a nadie, sino procurando vivir de manera adecuada, honrando a Dios en todas las cosas que hagamos. Hacer justicia, amar misericordia, tener un corazón misericordioso, así como Cristo fue misericordioso con nosotros. Siempre tener ojos misericordiosos, porque nosotros debemos entender, queridos hermanos, que nosotros no hemos recibido el justo pago de nuestras acciones. En otras palabras, hemos recibido misericordia. No hemos recibido misericordia porque si hubiésemos recibido misericordia, ninguno estaría vivo. Por eso, entendiendo que de Dios hemos recibido misericordia, que no hemos recibido el justo pago por nuestros pecados, en consecuencia yo debo ser ¿qué? Misericordioso, amar ser misericordioso. Y siempre mirar con ojos de misericordia a mi prójimo, aunque se equivoque, de la manera que Cristo me miró con ojos de misericordia. Y la tercera cosa es humillarte ante tu Dios. Es necesario que tú y yo nos humillemos. Humillarnos significa entonces reconocer que Él está por sobre todo. Reconocer que nosotros somos pecadores y Él es santo y sin pecado. Reconocer que somos limitados y que no podemos ir más allá de lo que Dios en su santa y soberana voluntad nos permite hacer. Reconocer que si tenemos hijos, que si tenemos un matrimonio y hemos llegado al momento en que estamos llegando, como los 35 que estamos celebrando hoy, ha sido por, ¿qué cosa? Por la misericordia de Dios. Es reconocer que dependemos de Dios en todas las cosas, hermanos. En otras palabras, el humillarnos implica humildad.
Estar dispuestos a reconocer que no a nosotros pertenece la gloria, sino a nuestro Creador y buen Salvador. Amén. Entonces, la pregunta para usted en esta mañana: ¿realmente usted se humilla ante Dios? ¿O realmente usted cree que lo que ha logrado en el fondo de su corazón hay un momento de gloria para usted? ¿Que fue usted que puso el 30% y Dios el 70%? Hermanos queridos, no. La gloria y la honra y la alabanza solo le pertenecen a nuestro buen Dios. De hecho, hermanos, si no nos humillamos, no tendremos parte con Dios. Si no reconocemos nuestra pobreza espiritual, no tendremos parte ni herencia con Dios. En Isaías 57, versículo 15, el profeta dijo lo siguiente. Escuchen lo que dijo Isaías en el capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Cómo es Dios? Alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y escuchen, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sin humildad no tenemos parte con Dios. El texto dice que Dios habita en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, con aquel que reconoce que no es nada en sí mismo, que lo que es, lo es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Está usted pensando de esa manera día a día, querido hermano y hermana que me escucha? ¿Está siendo usted humilde, como nos dice aquí el texto? Porque Dios solamente habita con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Noten que la humildad es indispensable, hermanos. Es como el ADN que identifica a alguien que ha nacido de nuevo. Una persona nacida de nuevo tiene que convertirse en una persona humilde. Dejar la altivez y la arrogancia y reconocer que no es nada en sí mismo. El segundo pasaje que vamos a mirar hoy es Filipenses 2, versículos 3 al 4. Filipenses 2, 3 al 4. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. 4 cosas o características de una persona humilde menciona el texto que acabamos de leer en estos momentos, o demanda la palabra de Dios para el cristiano, porque recuerden que la Escritura nos demanda ser humildes, y 4 cosas están mencionadas aquí que caracterizan a una persona humilde. Dice el texto sagrado en el verso 3: nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria. La primera característica, hermanos, de una persona humilde es que no hace nada por competencia o rivalidad. Y da mucha tristeza y mucho dolor ver cómo cristianos, a veces cuando se les delega hacer algo, quieren hacer todo para mostrarse, por competir con el otro, a ver quién lo hace mejor. Y no es que esté mal que uno quiera hacer las cosas lo mejor posible, pero en el fondo se ve
una competencia o una rivalidad. Y eso no es humildad. Yo no hago las cosas para competir ni rivalizar con mi hermano o con mi esposo o con mi hijo. Yo debo hacer las cosas para la gloria de Dios, para agradarle a Él. ¿O no es así? Y la segunda cosa que nos menciona el texto es no hacer nada por buscar reconocimiento o gloria, porque dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. La primera es no hacer nada por competencia o rivalidad. La segunda es no hacer nada para buscar reconocimiento o gloria. No busquemos reconocimiento, no busquemos gloria. No hagamos las cosas para que el pastor nos vea. Hagamos las cosas porque las hacemos para nuestro buen Dios. Eso es humildad. Número 3, el texto nos dice estimar a los demás como superiores a uno mismo. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que la humildad tiene que ver con ser consciente, usted y yo, de nuestras limitaciones y siempre mirar que el otro es mejor que uno, porque eso es lo que dice el texto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Verdad que allí fallamos mucho, hermanos? Porque ¿cuál es la tendencia nuestra? Es todo lo contrario, a considerarnos superiores al otro. Si yo logro leer un pasaje, si logro comportarme de alguna manera y mi hermano no, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué pienso en el fondo de mi corazón? Yo sí puedo, él no. Comienzo a sentir superioridad espiritual en relación con el hermano. La torta se le voltea y yo le digo, si usted ha logrado hacer esto, es porque la gracia de Dios ha estado en usted, por la misericordia del Señor. Usted no tiene nada de qué gloriarse. Un día cuando estemos en el tribunal de Dios, en el trono de Dios, y el Señor nos dé las coronas por nuestra vida cristiana ejemplar, la Escritura nos dice en Apocalipsis que ese día echaremos nuestras coronas a los pies del Señor Jesús, porque reconoceremos que si hemos logrado algo no es por nuestra gracia ni por nuestro poder, sino porque Él lo hizo en nosotros, de tal manera que a Él le pertenece la gloria, la honra y el honor. Así que entonces debemos estimar cada uno a los demás. Y escuchen lo que dice el texto, cada uno a los demás. Esto es un mandato para todos, como superiores a nosotros mismos. Yo no soy más que el otro, mi hermano es superior a mí, tiene más habilidades que yo. Siempre debemos mirarnos así para no enaltecernos y tener esa superioridad moral que muchas veces algunos tratan de mostrar ante los demás. Y en cuarto lugar, en el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad también se caracteriza por esa virtud. No mirar solo por nuestros intereses, sino también por los intereses de los demás. La humildad implica dejar de ser egoísta y pensar solo en nosotros y preocuparnos y ayudar a los demás. Eso es una característica que debe mostrar un hijo de Dios si es que el Espíritu realmente mora en él. El tercer pasaje que les prometí está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro 5, 5 y 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros,
revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Es un pasaje que habla de humildad. El Señor ordena en este texto que los jóvenes se revistan de humildad y que se humillen bajo la poderosa mano de Dios. No recibiremos gracia de Dios a menos que nos humillemos y reconozcamos nuestra insignificancia delante de Dios. ¿Y cómo comienza a manifestarse esa humildad en una persona? Aquí está hablando de los jóvenes, porque a los jóvenes les cuesta mucho someterse a las autoridades. No quieren someterse a la autoridad de sus padres, no quieren someterse a ninguna autoridad, mayormente en estos tiempos donde se promulga el no sometimiento a las autoridades establecidas, sino a las libertades, a hacer lo que nos venga en gana. Pero aquí el texto nos dice que si no nos sometemos a las autoridades, no puede haber exaltación de Dios. Vean lo que dice nuevamente, verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? La autoridad delegada en la iglesia, los pastores. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. El Señor nos manda a revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. No los quiere, los aborrece. Y da gracia a los humildes. O sea que sin humildad no recibimos ¿qué? Gracia. No recibimos gracia. Por eso el verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo es la mano de Dios? Poderosa. Él puede hacer lo que quiere y nadie puede detener su mano ni decirle qué hace. Si nosotros entendemos eso, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado o el premio? Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Y el pasaje nos muestra que para poder entonces someternos a la autoridad delegada, necesitamos humildad. Y hermanos, nuestro mayor ejemplo de humildad fue nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y escuchen, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Noten que sin humillación no hay exaltación. Así que si nosotros queremos ser exaltados a la manera de Dios, primeramente debe haber humildad, humillación de mente y de corazón delante de nuestro Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo después de haberse humillado y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Cristo, para gloria de Dios Padre. Noten que todo lo hizo Cristo para glorificar al Padre Celestial. Y esa debe ser nuestra mirada, debe ser nuestra consigna y nuestra intención siempre, hacer todo para la gloria de Dios. En consecuencia, hermanos, hoy entonces en la Santa Cena celebramos la humildad, la humillación y la exaltación de Cristo. Eso es lo que vamos a recordar ahorita cuando participemos de la Santa Cena del Señor. La humillación, la humildad y la exaltación de Cristo. Que el Dios creador del infinito y vasto universo se haya reducido a hacerse como uno de nosotros y habitar en medio de un pueblo pecador que lo único que merecía era el castigo de Dios. Eso se llama humillación.
pero al mismo tiempo humildad, porque Él estuvo dispuesto a sufrir los azotes, la ira de los hombres y la ira de Dios en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que recordaremos hoy cuando participemos de la Santa Cena del Señor. Amén. Así que examínese hoy si usted realmente está siendo humilde en su manera de vivir, en su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con los hermanos de la iglesia, en su trabajo como trabajador. ¿Cuál es la actitud que usted muestra ante sus compañeros de trabajo que saben que usted es cristiano? ¿Lo ven que es orgulloso, que es ventajoso, que no quiere dejarse? ¿O lo ven que usted es un hombre o una mujer servicial, que está dispuesto siempre a ayudar, que está dispuesto siempre a compartir? Estamos llamados siempre a reflejar la humildad, el amor de Cristo donde quiera estemos, hermanos. Examinémonos pues y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Solo así seremos exaltados. El cristianismo es lo contrario de lo que piensa el mundo. Para poder ganar en el cristianismo hay que perder. Para poder vivir hay que morir. Es algo paradójico, es muy paradójico. Si yo quiero resucitar, tengo que morir a una vida pecaminosa y resucitar a una vida nueva en Cristo. Así que inclinen su rostro, hermanos. Padre, te doy gracias y te bendigo por este autoexamen. Y ahora te pido que nos permitas participar de la mesa del Señor con un corazón humilde, sincero, con un corazón arrepentido, reconociendo nuestra bajeza, nuestra indignidad y ese gran sacrificio que tú hiciste para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mi Señor. Te alabo y te bendigo y coloco esta Santa Cena en la cual hoy vamos a participar todos los que creemos en ti, para que seas tú glorificándote en medio de nosotros y permitiéndonos participar de ella con limpia conciencia. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.